tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde nos escuche y a la hora que usted ponga este programa. El programa de mapas, que mapas quiere decir medio ambiente, migración y paz, es una empresa que se dedica a enlazar a personas de distintos ámbitos en el trabajo de lograr integrar a las personas migrantes en un modelo de producción dirigido a la preservación del medio ambiente con la intención de fomentar de esta manera la paz y cambiar la imagen de los migrantes hacia una mejor visión. Para ello, hoy tenemos una gran invitada que sabe mucho de este tema y que Adela va a tener el gusto de presentarnos. Pues gracias, Gerardo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas las personas que nos están siguiendo en este programa. Bueno, bienvenida ante todo, Karen Pérez. Ella, bueno, pues nos acompaña, es muy, muy importante en estos momentos. Ella es licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac. Ella fue procuradora municipal de la familia en Yucatán y Chiapas dentro del área jurídica de la Conagua. Se unió al equipo legal de la Casa del Migrante y Aldeas Arcoíris en 2015 y desde el 2018 trabaja en el Servicio Jesuita a Refugiados en México, donde fue promovida como directora nacional en 2024. Entonces ahorita es directora, ¿no? Del Servicio Jesuita para los Refugiados. Y en esa posición ha representado a la Red Jesuita con Migrantes México y ha colaborado activamente en espacios como el colectivo de monitoreo de la Frontera Sur, el encuentro de defensoras y defensores pertenecientes a la Universidad Iberoamericana, así como y es embajadora por Jesuitas México. Su liderazgo, empatía y defensa de derechos humanos son fundamentales en su labor y sobre todo, pues en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, bueno, Karen, pues bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? Sobre todo por la cantidad de trabajo que me imagino que debes de tener ahorita, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos hablaras primero sobre la situación migrante en refugio y sobre todo en estos momentos de deportaciones. ¿Cómo ves tú este panorama en Pues, México? eh, buenos días, tardes, noches. Igual saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante este espacio para poder compartirles también un poco la mirada y la percepción actual en el tema de la movilidad en estos primeros meses del año que han sido, yo llevo muchos años acompañando a las personas y creo que es de los años más difíciles que me ha tocado acompañar también. Entonces, tal vez iniciar y compartirles que el Servicio Jesuita Refugiados México tiene oficinas de atención directa en los territorios en la frontera sur. Estamos en Tapachula, estamos en Tuxtla también. Tenemos una oficina acá en la Ciudad de México, que es en donde ahora me encuentro, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, esto nos permite tener un mapa un poco más amplio sobre qué está pasando, sobre los cambios que existen también con las políticas migratorias, qué pasa antes de Trump, después de Trump, cómo lo vivimos en la vida real, por así mencionar, porque también una de las cosas que identificamos es que hay mucha desinformación en medio del caos mediático y entonces esto deja también desdibujada las historias y las necesidades de las personas que están transitando en el país. Entonces, yo quisiera comenzar diciéndoles que parte de la labor del servicio jesuita, pues es acompañar a las personas en contexto de movilidad, migrantes, refugiados y desplazados internos. Esto nos permite también entender estas migraciones de norte a sur, de sur a norte en el país, migrantes extracontinentales también. Y bueno, decirles que nosotros brindamos o intentamos brindar desde las capacidades que tenemos una atención integral con expertos en temas legales, psicológicos, temas que abonan a la construcción de paz, como la reconciliación y la hospitalidad en las comunidades de acogida. También vemos temáticas del medio ambiente en las comunidades en donde estamos
Y bueno, intentamos construir red y tejer red con otras y otros aliados y aliadas que están, pues, sí, sumando acciones en beneficio de la población, no solo migrante, sino también local. Y con este decirles que a partir del 20 de enero, que es cuando Trump empieza a tomar acciones directas pues sí, con el tema migratorio, desde México había cierta incertidumbre, incluso desde antes. La narrativa o las conversaciones de las personas es, hay que llegar lo más rápido que se pueda al norte del país. Y esto por muchos años, yo viví por como 11 años en Tapachula y entonces me tocó vivir las primeras caravanas, cómo se va desarrollando pues la forma de intentar llegar a otro punto acompañado de otras personas. Y eso, empezamos a ver flujos que nunca antes habíamos visto. Hablamos de que el año pasado, por este mes tal vez, entraban de 5,000 a 7,000 personas por día, solo en una parte de la frontera. Y esta frontera, una frontera visible en donde había sociedad civil que estaba acompañando, pero y las otras, ¿no? También empezamos a identificar otras rutas, otras formas, además de esta migración que entra de manera irregular, pero también estas otras formas de llegar al país, ¿no? En donde se vuelven también delitos de otras personas que lucran con las necesidades de la misma población. Entonces empezamos a ver este movimiento y decíamos, bueno, vamos a ver cómo se va moviendo conforme los meses. Yo diría que octubre, noviembre, diciembre fueron meses muy caóticos en donde el sur, ya de por sí desbordado, estaba viviendo una situación muy compleja de la gente diciendo, no tengo intención de solicitar refugio en México. Lo que yo quisiera es llegar al norte del país para poder aplicar al asilo en Estados Unidos con el extinto CBP-1, que era una forma de aplicar al asilo en Estados Unidos. Entonces, eso, empezamos a ver este movimiento, luego cada vez también ves a familias mucho más numerosas, integradas no solo por papá, mamá e hijos, sino ya ve uno los más grandes, ¿no? Los abuelos, los tíos, y cuando tú ya ves una estructura familiar de ese tipo, pues dices que nadie, creo, migra por gusto en esas condiciones, sino porque hay una situación realmente fuerte que no te deja opción. Y también aprovecho el espacio para sensibilizar, ¿no? Es decir, ninguna mamá y ningún papá arriesgaría a ese nivel a sus hijos, pero cuando ya no tienes opciones, cuando ya agotaste todos tus recursos, cuando ya te moviste a todos lados, intentaste obtener ayuda en tu país, no es posible, pues te toca salir en las condiciones que puedas y desafortunadamente cada vez hay menos condiciones que sostengan, ¿no? A tantas familias. Entonces, en Tapachula, puntualmente, o en Tuxtla, vemos familias muy lastimadas por la violencia, muy lastimadas físicamente, muy desgastadas emocionalmente. Hay un desborde emocional de los que van cuidando a las familias, queriendo sostener, ¿no? El decir todo está bien, vamos a salir adelante, buscar la unión familiar, la empatía con la población que se topan, ¿no? Y es difícil cuando los discursos son cada vez más estigmatizantes en decir es que tú eres un delincuente, es que tú expones a tus hijos, es que tú no valoras. Em, y o sea, es bien desgarrador ver que las familias se van desmoronando incluso porque la realidad que se topan es una realidad de crítica, de juzga, se ve cada vez menos empatía. Y bueno, yo creo que si conocemos las historias reales de las personas, si nos tomamos un minuto para escuchar, para platicar o conversar con alguien, entenderíamos un poco más y conectaríamos más con estas historias de vida, ¿no? Entonces, esto vivimos, yo diría que a principios de enero.
La Ciudad de México, una ciudad cada vez albergando a más migrantes, los albergues llenos, campamentos empezaron a ver también cerca, en algunas colonias aledañas a los albergues o algunas instituciones de gobierno. Las mismas autoridades rebasadas, ¿no? Las autoridades que se dedican a brindar protección internacional como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues con poco personal, entre las transiciones también de los que estaban con la nueva llegada de la presidenta, también cambiaron algunos mandos. Migración, pues desafortunadamente cada vez menos intención de conversación con la sociedad civil, con las mismas personas, con las víctimas, también, por ejemplo, del incendio en Ciudad Juárez, ¿no? Han habido muchos acontecimientos en donde uno pensaría que las autoridades se tocan un poco más el corazón, pero la verdad es que encontramos cada vez más barreras para poder acceder a una comunicación efectiva, por lo menos que nos escuchen. Y nosotros a veces llevamos la voz de las personas que no quieren ir por temor. O sea, la gente tiene miedo de decir qué le ha pasado en el camino. Y en el norte, tristísimamente, muchísima gente estancada, varada, es decir, intentando cumplir con lo que dice o decía el reglamento para poder entrar a Estados Unidos. Había gente que había esperado más de un año para poder aplicar al CBP One y estaban en espera en albergues del gobierno federal o estatal que habían colocado también, en este caso en Ciudad Juárez. Pero la violencia, el tema del valor económico que se le pone a cada migrante, pues es también muy duro. La gente tiene que pues sortearse su vida con que no puedan ser secuestrados, extorsionados, abusados. Es decir, el riesgo es muy alto también en el norte. Y entonces, pues la gente entre que se cuida, intenta trabajar y esperaba para su cita. Ante los hechos de suspensión de fondos, también mencionar la suspensión de fondos que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos, claramente afecta a todos los que estamos acompañando a a las poblaciones en distintas partes de la región. Más de 110 albergues quedaron sin fondos para alimentos. En cuanto a nosotros como sociedad civil, muchos han cerrado de mis compañeros que atendían temas especializados en niñez, en violencia basada en género, en temas legales. Nosotras mismas estamos también teniendo que ajustarnos a estos recortes presupuestales, ser más creativos y creativas en el cómo acompañamos. Y ante estas situaciones y medidas que se han visto reflejadas en el sur, en el centro, en el norte, en el occidente y en el oriente del país, pues ha sido un golpe duro para quienes estamos atendiendo, pero mucho más duro para las mismas personas. Entonces, ahora, además de esto, algo que empezamos a notar es las deportaciones. Empezaron a haber deportaciones de Estados Unidos al sur de México. Incluso estuvimos documentando deportaciones de mexicanos dejados en la frontera sur, en Tapachula, que está a 30 minutos de Guatemala, y había gente de Tijuana, de Hermosillo, o sea, gente que está totalmente alejada de la distancia territorial, sin explicación alguna. Unos mencionaban que sí tenían información, otros decían que no. Además, las condiciones, viajaban en el avión por personal de Estados Unidos, del ICE, con esposas en los pies, en las manos, en la cintura. Entonces, para la gente fue muy duro, ¿no? Para los mismos mexicanos deportados a México en estas condiciones, pues era contradictorio también a un programa que había de México Te Abraza, en donde llegaban a tierra mexicana y los recibía el mariachi o la marimba, y antes les habían quitado las esposas, ¿no? Entonces, el shock emocional también fue muy duro y la gente se sentía muy avergonzada de que fueran deportados, de que hubiera medios de comunicación.
Pocos querían hablar porque también decían, bueno, es que yo quiero intentar nuevamente llegar a Estados Unidos. Muchos decían, no sé ni dónde está Tapachula, nunca había escuchado de este lugar, entonces tengo que ver cómo me comunico con mi familia y cómo le hago también para poder llegar a mi lugar de origen. Y si no tengo una red de apoyo, tengo que buscar trabajo acá. Y en el sur es muy difícil encontrar un empleo y además que te lo remuneren. La gente solo quería buscar dinero para poder tomar un autobús y poder llegar a su lugar de origen. Entonces, la verdad, por eso les decía que nunca había visto unos meses tan críticos, porque además de lo que ya había, le estamos sumando el tema de las deportaciones. Y no es que sean masivas, pero sí hay un número diario, ¿no? Y si sumamos este número diario, pues son muchas familias que se van a quedar también sin el sustento. Hay quienes se están pensando, ¿será recomendable mejor quedarme en México, esperar 4 años, intentar de nuevo? Y este paradigma, estamos efectivamente viviendo un cambio de paradigma en el mundo humanitario, porque además de las personas que están siendo afectadas, las condiciones son cada vez más complicadas en cuanto a los distintos niveles de respuesta humanitaria, seguridad, protección, respuesta por parte de las autoridades. Y hay un discurso que se maneja mucho y es el discurso que preocupa porque no estamos tocando cosas materiales, sino estamos hablando de vidas, de muchas vidas que se pierden en el camino, que hay madres buscando a sus hijos desde sus países de origen, ¿no? Y también en México, y hay otros temas mucho más sensibles que tiene que ver con esto, que a veces no lo vemos de primera instancia, pero que sí abona una política migratoria restrictiva, con muros burocráticos, que son estos muros que no gastas en construirlos, sino en pensar cómo poner, ¿no? Candados en diferentes lados. Y entonces la gente se siente atrapada en un círculo vicioso, en donde quieren salir, pero no encuentran cómo, en donde quieren incluso retornar a sus países, pero no tienen los medios, o muchos de ellos pues son desaparecidos en la ruta. Entonces, sí estamos, creo, pasando por una situación muy complicada. Hay gente muy desanimada. Cuando sucedió la suspensión del CBP-1, platicamos con algunas personas que estaban en la fila ese día para poder entrar a Estados Unidos, y les dijeron, ¿saben qué? Acaba de desaparecer el programa. Entonces la gente estaba llorando y decía que sentían como que si les hubieran dado una patada en el estómago, sentían un vacío, una desesperanza. Y bueno, yo creo que podemos hacer muchas acciones para, pues como para cambiar esto desde una mirada mucho más amplia, pero no solo desde la sociedad civil, sino desde la misma sociedad en general y evidentemente desde las autoridades. Entonces, tal vez me fui muy amplia en la respuesta, pero sí quería poner de contexto cómo es la mirada y cómo se vive. Y además, desde quienes estamos al frente, es frustrante, ¿no? Entre nosotros nos vamos echando porras, decir, a ver, sí está difícil, pero seamos creativos, ¿cómo ayudamos a la gente? De la misma gente, o sea, si tú dices, hay una persona que está en estas condiciones y tiene ánimos de continuar, porque yo no pensar cómo seguir animando, ¿no? Entonces, un poco por ahí es también la reflexión, cómo le apostamos en medio de la crisis a transformar a las personas y a sus realidades, ¿no? Eso. Muchas gracias, Karen, porque nos explicaste con muchos detalles este fenómeno que vive el migrante, que desde hace muchos años sabemos de lo crítico que es, pero como bien dices, hoy se ha recrudecido. Y qué bueno que haces mención y un énfasis especial en entender que son personas que están sufriendo, que no se mueven porque quieren, se mueven porque necesitan. Y tristemente cada vez el nivel de violencia, las situaciones críticas en las diferentes regiones de donde vienen, ha hecho que tengan que huir, como tú dices, incluso personas que ya
merecerían estar en su lugar tranquilamente y necesariamente se tienen que mover, pero además atrás de ello hay grandes personas, hay personas que a lo largo de su vida, en distintos espacios, en distintos contextos, han sido creativos, han sido capaces de desarrollar cosas, pero hoy se les ha quitado. Y has tocado un punto también bien importante. Cuando emocionalmente la persona ha sido tan golpeada, cuando le han quitado expectativas, pero sobre todo, lo más crítico, se les quita su identidad, ¿no? Pierden ese valor que tienen como humano para convertirse prácticamente en un objeto de ambición, porque son sujetos de muchas ambiciones para muchos comercios de diversas maneras, ninguno de ellos bonito, todos perversos, y donde efectivamente, si no abrimos el corazón, pero no nada más el corazón desde un punto de vista caritativo, sino más con un enfoque creativo, humano, entendiendo que es un hermano, es un ser vivo igual que yo, que está padeciendo por ello y que le podemos recuperar, primero que nada, recuperándole su identidad. Por ello, Mapas tiene esta intención de decir, vamos a quitarles la identidad de víctimas, porque además dentro de ese identificarlos primero como víctimas, luego los identificamos como bien dijiste, como delincuentes o como de personas negativas, y la verdad es que no va por ahí el mensaje. Busquémosles darles una mejor identidad en lo que son, en sus potenciales. Por supuesto que en esto tenemos que hacer mucho trabajo de rescate emocional de la persona desde un primer momento. ¿Por qué? Porque tengo que volverle a dar confianza, necesitamos volverle a dar seguridad. Como tú dices, la persona no sabe ni dónde está parada. Dice, me echaron en un lugar que ni conozco, a lo mejor ni sé, no me sé el mapa, no sé. Ahora sí ya no sé ni para dónde es el norte, para dónde es el sur, cómo camino, qué hago. Y si todos tienen la puerta cerrada, menos puedo tener expectativas. Y entonces esas personas, si nosotros les cambiamos ese papel por un agente transformador, pero ¿en dónde podemos insertarlos a transformar? Obviamente, habrá muchos espacios dentro de los sectores industriales ya establecidos, pero hay una industria que está apenas floreciendo, apenas se ve la puntita del iceberg de lo que sería esta industria de recuperación de la vida. Volver a retornar la vida a un bosque, volver a retornar la vida a una selva, volver a ser útiles todos estos espacios, al igual que darle una canalización a todos los recursos que hemos producido en exceso y que tenemos muchos desperdicios, que si los dejamos así, acabamos y destruimos más la tierra y los podemos integrar. Y entonces por eso la intención de hacerlos empresarios de distintas maneras, en distintas articulaciones, para ese cuidado del medio ambiente. Por supuesto que en como bien dijiste perfectamente, necesitamos incluir tanto a la sociedad civil como a las autoridades estatales, municipales y federales en esta cadena que ayude a hacer que las personas puedan tener expectativas. Pero a veces mover todas las maquinarias y mientras más grande es la maquinaria desde el Estado, se hace muy burocrático y se hace muy difícil. Entonces, como bien dices, ¿no? Un punto creativo importante es que como ciudadanos independientes, como personas de las comunidades, empecemos a dar acogida y desarrollar posibilidades de ir haciendo este cuidado del medio ambiente y obviamente con un papel conciliador, dentro de un lenguaje de paz que deje de buscar culpables, que dejemos de estarnos atacando unos a otros, sino más bien integrándonos en esa cadena de volverlos a hacer. Pero aquí nos interesa muchísimo tu opinión porque tú no hablas de memoria, no nos hablas de lo que has leído en un libro,
nos estás platicando de tu experiencia en el campo, de lo que tú has vivido en ello. ¿Tú cómo ves factible este tejido, este ir haciendo, en algunos casos comunidades, pero en otros casos unidades muchísimo más pequeñas, pero que vayan convirtiéndose en estas redes de transformación, independientemente de que algunos de ellos quieran moverse, algunos de ellos siguen con la ilusión de estar en el norte, pero algunos de ellos ya hayan entendido que ahí donde están habría que florecer, y otros que no saben, no tienen incluso una expectativa clara, pero que obviamente necesitan ser orientados, necesitan ser ayudados, necesitan ser motivados y obviamente volverles a recuperar esos deseos de vivir, de ser productivos, porque ahorita la mayoría vive solamente pensando en sobrevivir, en cómo paso el día de hoy. ¿Qué nos platicas tú? Sí, muchas gracias. De acuerdo con lo que ha compartido, la verdad es que yo creo que muchas de las personas en movimiento están buscando también cómo hacer su propia conexión con el lugar en donde están. Y también de la experiencia en algunas comunidades, yo creo que en este momento en el que estamos es un momento crucial porque muchas de las personas se van a empezar a acomodar en la comunidad. Es decir, al encontrarse con estas condiciones, muchos dicen, bueno, mi apuesta es crecer en este lugar, es volverme parte de la sociedad, en una sociedad productiva, activa. Hay mucha gente con muchas iniciativas muy buenas. Hay ingenieros ambientales que han migrado porque los amenazó alguien en su país. Hay gente muy preparada con unas ideas muy potentes que de pronto no encuentran los medios necesarios para colocar sus iniciativas. Entonces, pues una de las cosas que nosotros buscamos es trabajar en un tema que habla sobre reconciliación, pero no solo es como entre nosotras, sino con la comunidad para poner apuestas en común. Y por ejemplo, en Tapachula hay unas iniciativas muy buenas hay un albergue que hace cultivo, que cultivan y que quienes están trabajando en ellos son manos de migrantes, pues, que además ya viven ahí, que además trabajan vendiendo huevos, hortalizas, le apuestan también al cuidado del ambiente. Por ejemplo, hemos hecho jornadas con varios de limpieza de playas, ¿no? Llevar a los niños también. O sea, hay como muchas cosas en donde la gente busca integrarse, pero también desde una integración positiva de proponer. Y creo que vale mucho la pena también conocer estas otras historias, ¿no? Donde la gente dice, me siento tan agradecida con la comunidad que quiero colocar también mi semilla. Em, y se vuelve un lugar, incluso hay localidades que ya son multiculturales, porque al menos nosotros hemos identificado a más de 110 nacionalidades, solo nosotros. Me imagino que hay otros que han identificado mucho más. Y esta riqueza no solo es la riqueza cultural, sino también la riqueza de propuestas en todo. Aquí en la Ciudad de México hay buenas iniciativas también que varias han propuesto, ¿no? De comunidades que representan las comunidades venezolanas, las comunidades cubanas, pero además otras y otros que traen experiencias incluso que adquirieron en Estados Unidos de sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, nosotros también estamos viendo cómo apostarle a que los empresarios, las empresarias, los grupos de trabajo puedan ir incorporando estas propuestas, inviten a la gente, que no solo se vea una sociedad crítica, sino también una sociedad que construya desde otras miradas y desde otras experiencias, porque creo que la riqueza más grande que yo he podido recoger en este tiempo es la experiencia de muchas otras personas
que están dispuestas. Entonces, yo coincido mucho con esto y creo que es algo a lo que tenemos que mirar ahora, al aporte también que se le da a la comunidad, pero antes de eso, para poder aportar hay que entender y hay que abrir espacios. Entonces, eso sería lo principal. Yo creo que las autoridades en algunos lugares en donde hay mucho más movimiento migratorio, y como más visible, porque también la ciudad es inmensa, pero hay otros lugares que son muy, muy pequeños o más pequeños y se puede identificar muy bien cómo puedes trabajar en comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos ayuntamientos que están intentando colocarlo. Hay otros que están intentando compartir experiencias también, que eso me pareció muy bueno en una reunión que tuve hace poco en donde decía un presidente municipal, bueno, yo esto lo escuché de otro presidente que le ha funcionado. Entonces dije, bueno, por lo menos compartirse buenas prácticas está bien, ¿no? Y no cuesta, ¿no? Además, el pretexto de pronto es que no hay recurso, pero a veces no necesitas gastar, ¿no? Es simplemente abrir espacios. Sabes que además Abrir espacios y reconducir, ¿no? Perdón, es que me surgen preguntas aquí con esto. Por ejemplo, en esta dinámica, ¿no? De la que se está hablando y también como en esta necesidad de crear redes, porque ya estamos en un momento como muy límite en toda esta, digamos, estructura que nos está rebasando y que además a mí se me figura que no solamente el problema es de los migrantes, sino es de toda la estructura social, política, porque todo el mundo estamos rebasados con esto, no sabemos cómo abordar el asunto. ¿Tú cómo ves la disposición, o sea, la disponibilidad y la apertura, por ejemplo, tanto del gobierno como de las empresas, como de las mismas organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con asuntos migratorios, en refugio, en deportación, etcétera, a abrirse a una posibilidad de generar una red de sinergia con un objetivo común? ¿Tú sí ves apertura en eso o también hay Mm. mucha controversia, mucha... Yo creo que depende el lugar, desafortunadamente, y el nivel. Es decir, cuando es más local, de pronto es mucho más accesible, pero cuando las esferas van escalando a lo estatal o a lo nacional, el peso político es mucho más, pues te cobran facturas más caras, ¿no? Porque desafortunadamente este tema se ha vuelto tan mediático que hablarlo te coloca en una posición o en otra. Entonces también yo creo que a veces yo me he topado con gente que trabaja en el gobierno federal, estatal, con mucha voluntad, pero no es la voluntad de quien toma la decisión. Y entonces tienes que estar empujando, empujando, empujando hasta que alguien hace clic, pero ese clic te puede llevar mucho tiempo. ¿Qué creo que puede funcionar? Yo cuando estoy en algunos espacios, insisto mucho en abrir mesas interinstitucionales y que no lo convoque únicamente una sociedad civil, porque de pronto yo ya lo tengo en experiencia también, no es lo mismo que yo convoque a que convoque una entidad federal. Obviamente van a ir más en otro espacio. La sociedad civil sí respalda a la sociedad civil, pero de pronto en otros espacios no respalda las autoridades. Entonces, el rol que uno juegue, o al menos desde donde yo estoy en la posición de representación del servicio jesuita, intento participar en todos los espacios posibles que creo que van a servir para el propósito de la población que acompaño, pero también que pueden abrir espacios a otros niveles de conversación. Y a mí me ha funcionado mucho en el sur, por ejemplo, en donde tocando puertas por 2 años pude conseguir luego que se me abriera una puerta y luego ya todo era más fácil, ¿no? Pero tuve que picar piedra 2 años. Entonces, mucho es de la voluntad, la persistencia, porque uno se cansa también y dices, bueno, nada pareciera que cuesta escuchar propuestas, no es mi voz, es la voz de otras, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay voluntad, pero a veces no es la voluntad de quien decide. Y entonces los tomadores de decisiones es importante que acudan a estos espacios porque a veces siempre van otras personas que tienen que volver a compartir la información
y es una información en cadena que va quitando valor. Entonces, esa mi respuesta es que sí hay voluntad de algunas partes y a distintos niveles. Y entonces funciona más en lo local y cuesta más llegar a una participación activa a nivel federal. Y sobre el tema de los empresarios, algunos tienen más voluntad que otros, pero creo que sí hay empresarios que tienen esta intención de intentar entender qué está pasando y de proponer acciones que permitan mejorar las condiciones no solo de las personas, sino de transformar la comunidad desde sus apuestas. Entonces, pues también varía mucho en qué parte del país esté, qué temática se ponga, pero diría que ya hay espacios más abiertos en donde los representantes de cámaras y de empresarios pues están intentando estar en los espacios, aunque el tema del migratorio es muy superficial y de pronto como que hay algunas propuestas que les toca como entender de qué es el contexto, entonces eso puede llevar más tiempo, pero eso, hay distintos niveles de voluntad y de participaciones. Oye, Karen, pero tocaste un tema muy importante. Ellos tienen posibilidades, ellos tienen capacidades. Y si nosotros no nada más acercamos la petición como alguien que necesita, como una petición de caridad, sino como una petición, una oferta de alguien que te va a transformar, una oferta de alguien que te puede resolver el problema, porque tú me dirás si es verdad que muchos se ponen en el papel de decir, oye, pero ¿cómo quieres que ayude a los migrantes y tengo que ayudar a los nacionales que están muy amolados también? Y entonces llega un momento que se van por el esquema de la caridad y a quién le hago mi caridad y cada vez su mayor limitada posibilidad de dar caridades, porque además el volumen empieza a rebasar, como tú dices. ¿Qué tanto has desarrollado tú en este servicio de los jesuitas en tener como que elementos para decir, aquí tengo una serie de personas que son agentes de transformación ya, que te pueden resolver problemas ambientales, personas que te pueden resolver problemas de productividad, personas que te pueden resolver desarrollos empresariales, porque como bien dices, algunos de estos que vienen retornados saben de muchas tecnologías y de muchos procesos industriales mucho más avanzados que en lo que las distintas regiones ya tienen. Y entonces se convierten no en alguien a quien darle caridad, sino alguien a quien les puede aportar el servicio necesario para crecer. ¿Tienen ustedes elementos o registros de esto que se pudiera convertir en una oferta? Sí, nosotros estamos, bueno, ha sido como práctica ir viendo cómo funciona, ¿no? En la práctica, en la época del COVID, por ejemplo, había muchísimos cubanos en una zona en donde yo estaba y muchos cubanos eran especialistas de alta gama en su país. Y o sea, varios estaban llevando trámites de refugio y decían, yo creo que hay cosas que yo puedo hacer desde mi voluntariado, desde el tema de salud, ¿no? Entonces me acuerdo que en aquella ocasión yo me acerqué a la Secretaría del Trabajo del Estado y les dije, miren, tengo a 5 personas solicitantes de refugio que tienen estudios especializados en diferentes temas de salud, son doctores. Em, Están todavía solicitando el refugio, pero nosotros podemos acompañar a las personas hasta el final de su trámite para que puedan obtener una tarjeta que permita la regular estancia en México. Y podemos acompañarles a los procesos más administrativos para que puedan ser estas personas que puedan aportar en el tema de salud en México, ¿no? En esa región, en Tapachula, abrieron un programa para extranjeros y estaban contratando justamente. Entonces,
se contrataron a un grupo de cubanos que no tenían nada que ver con el grupo que yo había propuesto, sino que a la par alguien también como que identificaron eso. Y entonces había un grupo de doctores que fue contratados por el sector estatal de salud del estado de Chiapas para que se incorporaran a las filas de la Secretaría de Salud, porque en aquel entonces hubo mucho fallecimiento de personal médico. Y así hubieron como varios cubanos, cubanas, puntualmente creo que fue esta nacionalidad, que aportó pues sí, como su capacidad técnica en ese sector. Luego nosotros empezamos a abrir un programa que le pusimos Medios de Vida, que era capacitar con herramientas a través de una escuela técnica a personas que ya tenían conocimiento en su país de origen, pero no podían acreditar sus estudios. Esto permitió que hubieran otros profesionales con acreditación y pudieran también ser contratados en la región. Algunos de ellos eran contadores, eran ingenieros, entonces estuvieron en estas escuelas que se llaman CECATI, que son escuelas técnicas, y algunas empresas locales empezaron a contratarlos. Otro fue, por ejemplo, al contador me parece que lo contrataron en una empresa, creo que es una bananera o de mangos, que exportan mangos y que estaban buscando a un auxiliar contable, por ejemplo. Entonces, yo creo que la idea es que se pueda capacitar y brindar herramientas desde un acompañamiento integral, porque muchas veces las personas no saben, llegan a México y no tienen ni idea de nada. Entonces, desde acá, digamos, desde la cancha en donde yo estoy, es poder brindar estas herramientas para que las personas por sus propios medios también culminen y ahí ellos vayan buscando ofertas, oportunidades, pero para esto también, pues nosotros sí nos vinculamos con la Secretaría de Economía, la del Trabajo, buscando como aliados locales, yendo a presentarnos con los empresarios, decirles, miren, hay estas personas, pero es un trabajo realmente exhaustivo, porque además tienes que empezar de cero. Y justo la propuesta era que la misma secretaría pudiera abrir estos espacios. Pues es lo ideal, ¿no? Creo que por ahí hay intenciones y han seguido trabajando trabajaron mucho con OIM y con el ACNUR también sobre temas de laborales. Y nosotros estuvimos en algún momento acompañando también para ir al SAT, explicar cómo era la alta y la baja para cumplir también pues con las obligaciones fiscales que tienes que cumplir para que puedas también acreditar porque no te contratan si no tienes un RFC. Entonces, como eso, ¿no? Como los detalles administrativos que no los ves, pero que cuestan un montón cuando eres extranjero. Y esto te permite abrirte por ti mismo cancha, porque a veces las condiciones de entrar a México a veces son buenas por oferta de empleo, pero a veces no son tan buenas y es solicitando refugio. Entonces, eso tal vez. Pues Oye, Karen, justamente, ah, no, es que adelante, justo adelante, adelante, estamos luego, de luego. tema, a lo mejor íbamos a hablar de lo mismo, ¿no? Porque justamente la intención de crear mapas, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, de repente nosotros que también hemos estado como vinculados en el tema, nos dimos cuenta pues de la dificultad de la empleabilidad, ¿no? De todos los servicios, pero de la empleabilidad, precisamente porque las empresas pues requieren papeles, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que las empresas pues no van a contratar a tantas personas como las personas que están llegando. Entonces, de todas maneras, es insuficiente el asunto, ¿no? Necesitan ciertos perfiles muy específicos y tal. Y observando que también el problema, digamos, estábamos así pensando y decíamos, bueno, a ver, hay dos problemas globales muy importantes y aquí en México se concentran, por supuesto, que es el problema de la migración, ¿no? Porque pues, es un país de tránsito y ahorita, bueno, pues ya de llegada, ¿no? Y el problema del medio ambiente, ¿no? Que pues es un país que requiere muchísimo trabajo en el medio ambiente, pues
por todo el problema del cambio climático que no se ha podido revertir, ¿no? Entonces, pues aquí el punto es justamente una propuesta de transformación, trabajando en redes intersectoriales, incluyendo las poblaciones migrantes o en refugio, en deportación, con los perfiles adecuados para hacer proyectos sostenibles en beneficio del país, ¿no? Y eso mismo cambia, desde nuestro punto de vista, cambia también, uno, la dinámica social, ¿no? De participación, y por otro lado también cambia el discurso y en la narrativa que se teje en torno a la persona que va llegando, en cuanto a la criminalización y a la victimización y todo esto, porque realmente ahí en brigadas, en redes, pues pueden generar procesos de mucha transformación a nivel ambiental, ¿no? Sustentable, sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿tú cómo verías esta entrada, esta nueva iniciativa, esta idea en ese contexto de manera que se pudiera, digamos, emplear brigadas enteras de personas migrantes que necesitan medios de subsistencia y además que tienen los conocimientos para irse a diferentes áreas, agricultura, reciclaje, energía, agua, limpieza de bosques, en fin, hay un montón de temas en ese sentido. ¿Y qué cambio de paradigma observarías en eso y de narrativa? Sí, de entrada yo empezaría con la narrativa, porque muchas de las puertas que no se abren es por esta narrativa de poner alto, de rechazar, de criticar, de señalar, ¿no? Entonces, primero en la narrativa, porque a veces estamos tan envueltos en un círculo de una narrativa tan irreal, porque sí hay personas como en todos lados, buenas, malas, ¿no? Pero hay una sociedad y hay reglas, leyes que rigen esto y la gente de verdad que quiere. Dice, miren, yo cumplo con lo que se me pida, pero denme la oportunidad de compartir, porque a veces se cortan las manos sin dejar sacarlas, es decir, ¿cómo expreso cómo comparto mis propuestas, mis ideas? Si ni siquiera me dan la opción, ¿no? Entonces, desafortunadamente creo que ese es lo que más batallamos es en las narrativas xenófobas y de mucha exclusión. Pero creo que justo en este momento hablaba también de que el intentar incorporar a la población que migra, que está transitando y que está buscando oportunidades de empleo, yo creo que eso nos ahorraría muchas de estas de pronto tensiones que existen entre la comunidad local, entre los que están de fuera, entre los que están adentro tomando decisiones desde las autoridades, ¿no? Es cómo buscamos y cómo generamos espacios en donde las personas puedan formarse, porque muchos ya traen formación, pero no traen, cuando sales huyendo de tu casa, no te da chance de agarrar nada. Entonces también batallan mucho en cómo comprobar todas estas experiencias que tienen, ¿no? A veces eh, yo decía, había una persona que me decía, mira, era un empresario en su país, un empresario, hablamos de yo creo que de los que más tenían dinero en su país. Y cuando le pasa algo muy fuerte, me dice, yo viajé por el mundo y ahora no puedo entrar a México más que solicitando refugio. Él se sentía muy mal, porque era una persona que hablaba 6 idiomas, que tenía doctorado, o sea, como un nivel muy alto para alguien que solicita refugio, ¿no? Y decía, no puedo creer que yo esté pasando por estas condiciones. Y hasta ese momento el Señor dijo, hasta ahora estoy pensando en cómo pude haber ayudado cuando yo pude haberlo hecho, ¿no? Marcar la diferencia. Entonces también yo creo que el espacio, este espacio es también para cómo marcamos la diferencia desde la posición en la que yo estoy, generando espacios, vinculando espacios. Habemos quienes nos dedicamos a acompañar a las personas, pero con un acompañamiento mucho más amplio.
desde aportar con herramientas, invitar, ¿no? Buscar espacios en donde conecten con otras redes. Hay unas redes ecológicas en México, hay unas comisiones también del cuidado del agua. Entonces hay gente que está muy interesada. Y a mí me dicen, oye, Karen, es que yo quisiera aportar esto. Hay un chico haitiano, por ejemplo, en Tapachula, que es doctor. Y entonces me dijo, ¿cómo les puedo retribuir desde mi conocer? Yo le dije, pues danos charlas en creol a Wow. la gente que habla tu idioma. Expliquemos qué condiciones hay en México, porque el clima si es muy húmedo, a ellos les afecta la piel. ¿Cómo cuidar eso, no? ¿Cómo cuidar? Hay mucho dengue en la región, chikungunya, o sea, todo esto, ¿no? ¿Cómo quitamos? Entonces, son pequeñas cosas, pero que las activemos. Pequeñas, Entonces, pequeñas grandes cosas, ¿no? exacto, Sí, exacto. sí, Y estamos haciendo prevención. ¿Y esto en qué momento entramos en la prevención y no en el problema? claro. Entonces, yo por ahí es un poco en donde creo que estamos ahora, ¿no? Como en esta línea, en este punto de partida. Pero sí es importante que el resto se active, es decir, porque si lo condicionas y se está forzando, no va a salir. No, sí. Entonces, Y para un eso poco. justo es cambiar esa narrativa, como dices, Ujú, porque la sí, sociedad está como rezagada. Yo no digo, es como en este lenguaje en el que toda la semántica, todo lo que se maneja en torno a la población migrante y en refugio de o pobrecitos o son unos delincuentes, en vez de que se haga partícipe la sociedad, se retira, ¿no? Porque no sabes con quién te vas a topar. ujú, Entonces, aquí el punto es justo, ahorita que hablaban de esto de palabras como la caridad, dices, no, pues es que la caridad o la ayuda humanitaria, dices, es que son palabras que de alguna manera oprimen la condición de las personas, ¿no? Es decir, no, es muy diferente emplear la palabra acompañamiento, en donde ya todos estamos en un nivel de humanización, o sea, igual, en donde cada quien puede aportar desde lo suyo y desde su experiencia algo muy significativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el punto es como romper ese paradigma, o sea, más bien como empezar con otra dinámica de relación humana, ¿no? Porque además también el punto, y hemos platicado con personas que han llegado, el trato institucional, o sea, sentir que el trato es la institución, ¿no? En donde ya se les trata como números, como condición y no como personas, también es profundamente violento, ¿no? Entonces aquí el punto es otro medio, otra forma, o sea, un cambio de conciencia hacia de la relación humana. Eso me parece que es una propuesta de construcción de paz, ¿no? Claro. Oye, pues el problema es más grande que el tiempo y ya se nos va acotando el tiempo, pero quiero decirte, Karen, que hoy con todo lo que nos has dicho, con todo lo que has abierto, seguramente entre las personas que nos escuchan y entre las redes que se van tejiendo aquí, se va creando mucha conciencia y va a haber muchas personas que se quieran acercar a esto y entre otras cosas de las platicadas hoy, en estos tiempos en que una persona puede conseguir su condición de refugio, en que una persona puede llegar incluso a ser reconocida por un SAT, o sea, que puede adquirir personalidad para siquiera poder tener la posibilidad de cobrar, pasa mucho tiempo. Y es importante que empecemos a ser más creativos y a generar mejores oportunidades desde un principio que ayuden y creo que mucho ayudará el que nos permitas estar en contacto e incluso pedirte datos de personas que tienes con posibilidades de ser empleadas en distintos programas para ir viendo esas cadenas de colocación, de estructuración de programas, de saber qué personas para qué programas, para qué equipos, pues va a ser parte muy, muy valiosa de estas redes que se pueden ir tejiendo y donde tú ocupas un lugar estelar
y bueno, tú y toda tu red, todo el equipo que está atrás con el servicio jesuita trabajando por estos beneficios a las personas en esta condición de migrantes, que sobre todo y primero que nada, insistamos, personas, ¿no? Entonces, estemos muy unidos aquí. Muchísimas gracias, Karen. Dejo en ustedes la palabra para despedirnos, desgraciadamente, pero con el canal abierto para volverlo a abrir en otro momento. ¿Quieres agregar algo, Karen, para... Sí, tal vez solo agradecer el espacio a todas las personas que nos escuchan, invitarles también a que conozcan la labor que hacemos. Tenemos página en Facebook, Servicio Jesuita Refugiados México. Ahí pueden encontrarnos y también con ustedes, ¿no? Con mucho gusto poder encontrarnos en otro momento para seguir compartiendo alguna otra experiencia. Claro que sí, Karen, pues sí, digo, sin duda hay muchísimos temas que salieron esta vez, que no nos dan tiempo, pero que consideramos que son de relevancia, ¿no? De relevancia, ir como desglosando estos temas. Y pues bienvenida siempre y también a la gente que tú consideres que pueda compartir con nosotros sus realidades, sus necesidades, también sus haceres, sus saberes, sus conocimientos y sus experiencias, bienvenidas las personas, ¿no? Y pues también, bueno, no me queda más que agradecerle al auditorio que nos acompañó esta vez en este programa y si considera el auditorio relevante este tema, que me imagino que sí, que pudieran compartir este video con las personas, con todas sus redes y todo, para que esta red de participación social se vaya ampliando cada vez más y pues vayamos cambiando el lenguaje, el paradigma, nos vayamos uniendo pues en un fin común, ¿no? Todas y todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.